Tengo en la línea telefónica, le agradezco muchísimo al doctor Eduardo Andrade, magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, es abogado y doctor en ciencias políticas. Qué gusto saludarlo, doctor Andrade. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? El gusto es mío, como siempre. Ya sabes que tengo gran admiración por tu trabajo. Perdón que te hable de tú, pero pues somos compañeros, aunque sean tiempos distintos, para servir a tus órdenes. No, siempre, y para mí también es un gusto y le agradezco siempre las gentilezas con su servidor y con todo este equipo. Oiga, a ver, doctor Andrade, explíqueme, por favor, si es tan gentil, mejor con un experto y no con otra persona, mejor, ¿quién mejor que usted? ¿Qué es esto de la sobrerepresentación en el Congreso Federal? Y bueno, ¿hay beneficio para los que ganaron las elecciones o no? A ver, cuénteme, no sea malo. Mira, déjame presumir un poquitito nada más. ¿Sí? Es un tema que conozco desde hace casi 50 años, cuando entró por primera vez la representación proporcional. Yo era diputado en 1977, participé en ese proceso, lo estudié, lo di a conocer en conferencias, en fin, y todo este tiempo he estado al pendiente de la evolución electoral. Tengo un manual de derecho electoral publicado en 2022. Bueno, a un lado esa explicación que es inmodesta, y debo decirte lo siguiente: la sobrerepresentación es un fenómeno natural cuando existe la elección de diputados en distritos uninominales. El que gana en ese distrito tiene la victoria, aunque sea por pocos votos, y los otros se pierden, los de que perdieron. De modo que se puede acumular una gran cantidad de votos con motivo de las derrotas, pero si no se acumulan victorias en los distritos, pues esos partidos quedan subrepresentados, los que fueron derrotados. Mira, en la Gran Bretaña, que tiene un sistema solo de mayoría, el partido que ganó, el Partido Laborista, tuvo el 30% de los votos y va a tener el 63% del Parlamento. Yo publiqué un artículo esta semana donde explico por qué pasa eso, por qué un partido con menos votos puede tener más diputados. Puse el ejemplo de la comparación entre el PRI y el PRD. El PRI tuvo el 12% de la votación, pero solo ganó 8 distritos. En cambio, el Partido del Trabajo tuvo 5.x de la votación y ganó 34 distritos. De manera que por esa situación es lógico que un partido, aunque tenga menos votos, tenga más lugares. Lo que pasa es que los partidos opositores quieren usar esto a sabiendas de que no tienen razón, porque además durante varias elecciones previas esos partidos disfrutaron de la posibilidad de que, independientemente de formar coaliciones, la sobrerepresentación se calcule por partido político. Eso dice la Constitución. Ningún partido político puede quedar sobrerepresentado, dice la Constitución, en más de 8 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que si un partido saca el 30% de los votos, no puede ocupar más del 38%. Tiene un tope en el Congreso, de lugares del Congreso. Okay. Y esto lo cumplen todos los partidos. Actualmente ningún partido se pasó del 8%. Es correcto que cada uno conserve todos los diputados que tuvo, tanto los de mayoría como los de representación proporcional. Es más, la representación proporcional mitiga el problema de la llamada sobrerepresentación, compensa a los partidos de acuerdo a lo que obtuvieron para los 200 lugares que se llaman plurinominales y que se eligen por lista. Por cierto, habría que decir algo más: las listas no van coaligadas. Okay. Cada partido pone su lista aparte. Cuando se cuentan los votos, se cuentan por esas listas y no se mezclan para nada los votos de los partidos, aunque estén coaligados, por ejemplo, para presidente o para senadores. O sea que, perdón que me interrumpa, doctor Andrade. El conjunto, perdón.
No, perdón que me interrumpa. Y entonces, para entender, no significa que los partidos que ganaron las elecciones, la coalición de Morena, PT y Partido Verde, vayan a tener más escaños que los que le corresponde. Y si fuera el caso, pasaría lo mismo con el PAN, PRI y PRD, ¿no? Habría también más escaños a pesar del número de votos. Mira, nadie va a tener más escaños de lo que les corresponde. A todos les va a tocar lo que les corresponde de acuerdo a la Constitución. Yo he visto artículos, caray, como el de Aguilar Camino o Lorenzo Córdoba, que saben que no es correcto lo que dicen, pero quieren bloquear la mayoría calificada que ya obtuvieron esos partidos válidamente, porque cada uno de ellos respetó la asignación de lo que les toca. Por eso decíamos, esa comparación me parece muy útil. Es más, te digo que se mitiga la sobrerepresentación natural del sistema de mayoría, porque al PRI le van a tocar de todas maneras 24 diputados de representación proporcional que corresponden al 12% de votos que tuvo. Ahí sí, para los 200, sí se mide exactamente la proporción de votos. Entonces el PRI, que tiene 8, fíjate, 8 contra 34, que no el PTA, pero esos 8 se complementan con otros 24 que le vienen de la representación proporcional. 24 corresponden al 12% de 200 diputados. Entonces el PRI va a acabar con 32 diputados. En cambio, el Partido del Trabajo, que ganó 34 distritos, solo tuvo 5% de los votos. Entonces se le toca solo el 5% de los 200 que se reparten por representación proporcional. ¿Cuánto es el 5%? ¿Cuánto es el 5% de 200? 10. Esos 10 se le agregan al PT a los 34 que ganó en los distritos. Eso se premia porque se gana en los distritos. Y así está asignado y así está previsto en la Constitución. Súmale 10 a 34, va a tener 44. Al final de cuentas, el PRI, aunque tenga 12% de los votos, va a alcanzar 32 lugares. Y el PT va a alcanzar 44. Y es perfectamente legal en los dos casos. No está abusando nadie, ni Morena, ni ningún otro partido. Y las cuentas que sacan para tratar de deslegitimar ese sistema, que es válido y constitucional, es querer comparar como si fuera un sistema proporcional puro, que no lo es, la cantidad sumada de porcentaje que tuvieron los partidos opositores y los que tuvo Morena y sus aliados. Y sí, efectivamente, tanto Morena como Verde y PT tienen una sobrerepresentación válidamente obtenida por los triunfos de mayoría que tuvieron. O de nada menos, ayer publiqué en el Universal, te decía, un artículo donde explico esto con toda claridad. Y es muy injusto porque se supone que son gente decente en la oposición, pero no pueden admitir que no lograron la victoria, no lograron detener la victoria por la que luchaba la coalición, la de seguiremos haciendo historia, Morena, etcétera. Entonces eso muestra que la decisión de todos los órganos electorales va a tener que ser de acuerdo a la Constitución, que eso eleva mucho lo que tendrá la coalición, lo cual no está considerado en la Constitución, porque no se trata de juzgar coaliciones, sino cada partido por separado, y así se ha hecho siempre. Bueno, eso puede parecer injusto, puede dar coraje porque el gobierno obtuvo ese triunfo. Bueno, pues se pensará a futuro que piense ese cambio, ¿no? Pero la verdad es que es correcto como está previsto y no hay un abuso de la sobrerepresentación por parte de Morena y sus aliados. Perfecto, pues ahí está más que claro. Oiga, doctor Andrade, qué gusto saludarlo. Le mando un muy fuerte abrazo y ya sabe que aquí siempre está el micrófono para usted. Gracias, igualmente, José Luis, un abrazo. Le mando un abrazo al doctor Eduardo Andrade. Tiene usted la explicación a detalle de este tema de la sobrerepresentación, que inclusive el presidente de la República se pronunció en el mismo sentido, ¿no? De que la oposición no la entiende correctamente. En fin.